bienvenida a este primer programa, el Ágora de la Memoria. Un primer episodio donde María Toca nos acompaña como presidenta del Ágora Solidaria Cultura y Memoria, donde vamos a conocer muchos de los rostros de la actualidad, de la historia reciente de nuestro país del mundo. María, este sábado 18 de julio se cumplen 90 años del inicio de la Guerra Civil. Nos gustaría conocer ciertas cosas que quizá no tengamos bien claras. La primera es, siempre se dijo que la Guerra Civil la provocó el asesinato de Calvo Sotelo. ¿Fue así? En absoluto. Esa es una de las muchas mentiras que se han contado. Fijarse bien que Calvo Sotelo es asesinado el 13 de julio. El 13. Evidentemente, es imposible que del 13 al 18 se organizara un golpe de Estado en el que las tropas tienen que pasar de África a España. Voy a dar unos datos que verifican todo esto. Fíjense, por ejemplo, se intentó asesinar a Zaña en respuesta por el crimen, ¿no?, de Calvo Sotelo. Y el coronel Ortiz de Zárate le dice a Eusebio Vegas Latapié, cabecilla del proyecto: prohibido terminantemente. Todo está preparado en Madrid y esto podría echarlo a perder. Es decir, ya tenían noticias, ¿no?, del golpe. En principio, la guerra no fue una guerra espontánea, fue el fracaso del golpe de Estado. La fecha del 18 de julio fue elegido en un acuerdo que se llega con Mussolini, la eligió prácticamente él, según nos cuenta el historiador Ángel Viñas, que aporta una copia de contratos firmados en Roma por Pedro Sainz Rodríguez, con el apoyo personal de Antonio Goicoechea. Es muy probable que esta fecha fuera conocida también por Calvo Sotelo. En realidad, se empieza a conspirar contra el gobierno legal republicano el mismo día, 14 de abril, que se proclama la Segunda República. Fijaros los datos que hay de ese mismo día, 14 de abril de 1931. Se reúnen en casa del conde de Guadalhorce, que se llamaba Ramón Beigenes, se reúnen Calvo Sotelo, Yanguas Mesía, y no se está seguro, pero es muy probable que sí, estuvieran también Ramiro de Maeztu y José Antonio Primo de Rivera. La prensa de derechas, como el ABC de Torcuato Luca de Tena, así como el capitalista al que le vamos a dedicar más tiempo en este podcast más adelante, Juan March, pusieron absolutamente toda la carne en el asador en esa conspiración antirrepublicana desde el principio. Los monárquicos fueron absorbidos por los partidos fascistas, ¿no? Y podemos constatar en los propios discursos de Gil Robles un discurso prácticamente fascista. Gil Robles visitó en varias ocasiones Alemania y se entrevistó con Hitler. Luego Gil Robles estuvo exiliado, pasó a la oposición y anduvo llorando por Europa por la dictadura que se instauró en España. Suele pasar a los derechistas, ¿no?, que en principio están a gusto con las dictaduras, pero luego ya no. Los monárquicos alfonsinos, entre los que se encontraban militares que habían participado en la dictadura anterior de Primo de Rivera, por ejemplo, los generales José Cavalcanti, Luis Orgaz Yoldi, Miguel Ponte y Emilio Barrera, suplicaron la ayuda italiana. El 24 de febrero de 1932, el general Barrera se entrevistó con el embajador italiano en Madrid, Ercole Durini de Monza, al que comunicó ya que su objetivo era llevar al gobierno a sus hombres, a todos los que se opusieran al bolchevismo y restauraran el orden. Esas fueron sus palabras. Tenemos otra prueba, está clarísima, y es que en agosto de 1932 se dio un golpe de Estado por el general Sanjurjo, la llamada Sanjurjada, que fracasó porque solo contaba con las fuerzas de parte del ejército español. Y ahí ese fracaso les hizo entender que era importante, si no vital, tener apoyos exteriores. Aprendieron de ese fracaso y la vez siguiente les salió bien. El citado Juan March, con su dinero y las influencias, repito, vamos a dedicar a este hombre a lo mejor más de un capítulo porque es importantísimo, fue quien financió la primera, digamos, la primera parte de la guerra civil, ¿no? Y proporcionó el avión, el Dragón Rapide,
que trasladó a Franco a primero a Canarias y luego a la península. Y luego financió todo el traslado de las tropas africanas a la península. También utilizó sus influencias en el resto de países exportadores de petróleo para que negaran el suministro de petróleo a la República, con lo cual, lógicamente, un ejército sin petróleo pues ya era un hándicap tremendo. Entonces, fue una configuración de aristócratas monárquicos, fascistas y potencias extranjeras las que colaboraron en esta guerra. Ese golpe de Estado, yo creo, y no me gusta llamarla guerra civil, yo prefiero llamarla la guerra de España, y consideramos, muchas personas que nos dedicamos a la memoria, que en España se libró la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. Entendemos que, porque decir guerra civil supone el tópico, ¿no? Guerra entre hermanos, no. Los españoles, esto hay que tenerlo muy claro, tenían un gobierno democrático elegido en las urnas, al que se le da un golpe de Estado, y como ese golpe de Estado fracasa, se provoca una guerra en la que en España juegan las potencias del eje, mientras que Occidente se queda con las manos cruzadas, ya no solo no apoyando a la República, sino que intentando que no le llegara suministros al gobierno legal español. María, se dice con frecuencia que la República era un total desastre, que había violencia, huelgas y desmanes. Incluye asegura además que el golpe se dio para poner orden y evitar que España cayera en manos del comunismo internacional. ¿Fue así? Tampoco, es otra de las mentiras. Hombre, siempre hay que justificar los golpes de Estado, ¿no? La República tuvo problemas, por supuesto. Mira, en principio, surge la República en 1931 y no olvidemos que en el 29 ocurre el crack económico de la Bolsa de Nueva York, y esto hace que todos los países pasen por una crisis brutal. España, lógicamente, no era una excepción. Además, España venía de un atraso de siglos, ¿no? Medio país, la parte sur del país en manos latifundistas, y estos latifundistas utilizaban las tierras casi en su totalidad como cotos de caza, y las que estaban explotadas era gracias al trabajo prácticamente esclavo de los aparceros, que también lo refleja Delibes en su novela Los Santos Inocentes, ¿no? Por ejemplo, los datos del analfabetismo en España llegaban al 60% de la población, mucho mayor en el caso de las mujeres, lógicamente. La guerra de África había desangrado el país, y la monarquía de corrupta había dejado las arcas vacías y un país prácticamente. ¿Qué es lo que ocurría? Que la esperanza del pueblo con la llegada de la República fue enorme, es decir, pensaban que en unos meses iban a resolver problemas de siglos. La República abrió escuelas, las mujeres conseguimos el voto, el derecho al divorcio, los hijos naturales se les igualó en derecho con los nacidos en el matrimonio. Al final, ya en el año 36, se edita una ley de aborto que fue modélica. La aprobó Federica Monseni siendo ministra. Curiosamente, ella no era abortista, pero consideraba el derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo, y veía, ¿no?, el terrible drama que suponían los abortos clandestinos. ¿Había problemas en la República? Claro, y hubo huelgas y manifestaciones como las hay ahora, como en cualquier país con un sistema democrático que tiene problemas. Mira, te voy a poner un ejemplo. El primer presidente de la República Española fue Niceto Alcalá Zamora. Este señor era católico de misa diaria. Cuando se ha hablado del anticlericalismo, que lo hubo, no lo niego, pero en una parte de la población republicana. La Constitución republicana, yo os invito a que la consultéis. Es modélica, y muchas de las democracias occidentales tomaron ejemplo de esa Constitución. Yo la considero muchísimo mejor que la que tenemos actualmente, mucho más igualitaria, muchísimo más moderna, ¿no?, y de acuerdo con los tiempos que era. Por ejemplo, cuando se habla de la violencia, se hace un totum revolutum en todos, ¿no? Cuando sabemos que la Falange
propiciaba la violencia callejera, en sus estatutos acogían la violencia. Por ejemplo, en Santander, en mayo de 1936, asesinan a Luciano Malumbres, que era un periodista que muy fiel a las clases populares y a la verdad, y lo matan falangistas. Se tirotea a manifestantes desde los edificios y se está agrediendo a izquierdistas. Evidentemente, las izquierdas, lógicamente, también había un grupo de exaltados que nadie niega, ¿no? Y lo terrible que fue para el prestigio de la Segunda República Española, pues los ataques que hubo al clero y la quema de iglesias que ocurrieron al principio de la República, que son absolutamente detestables. Hay un suceso que, fijaros bien, que cuando se dice que es que los izquierdistas agredían, fijaros que el suceso de Casas Viejas, siendo presidente, es un punto muy negro en la historia de don Manuel Azaña, reprimió a sangre y fuego el encierro que hubo en el pueblo de Casas Viejas reclamando la reforma agraria, donde murieron labriegos, y esto lo reprimió la República, o sea, la República reprimió desmanes izquierdistas, ¿no? Por un lado, y hay que entender que en ese tiempo era fácil caer en la violencia. Por un lado, nos encontrábamos a un pueblo completamente hambriento y por otro lado, una minoría de aristócratas y latifundistas que consideraban que tenían derecho a esos privilegios que habían disfrutado durante siglos. Yo no creo que existieran dos Españas, sino que la gran parte de España estaba realmente completamente proletarizada y una minoría muy pequeña disfrutaba de riquezas inmensas. Esto es lo que ocurrió en la Segunda República, que había ánimos exaltados y había elementos, lógicamente, con un odio exacerbado. Ahora mismo estamos viviendo un momento donde estamos detectando momentos y comentarios de odio. ¿Eso justifica un golpe de Estado en este momento? Yo pregunto, ¿no? Si justificamos el golpe de Estado del 36, tenemos que decir, bueno, pues ahora sería justificable. Otra de las grandes mentiras, y esta es muy fácilmente demostrable porque hay datos, es cuando se acusa, ¿no?, que el golpe de Estado se dio para liberar España del comunismo. Bueno, por ejemplo, el Partido Comunista antes de la guerra era absolutamente residual. Hacemos notar que en las elecciones de 1931, la extrema izquierda española, es decir, el Partido Comunista, y grupúsculos pequeños, solo obtuvieron un 1,7% de los votos y solo 3 diputados en el Parlamento. Sin embargo, la conjunción de las otras izquierdas moderadas que iban desde los radicales de Lerroux, Izquierda Republicana de Azaña y el PSOE, es decir, la conjunción de estos partidos burgueses republicanos, lograron un 72,9% de los votos. Es decir, que el bolchevismo que se podía encontrar en el PC era totalmente minoritario. Lo cierto es que fue la guerra civil y el consiguiente abandono que las democracias occidentales sumieron a la Segunda República, lo que hace que el gobierno legal recurra a Moscú, que ofrece ayuda, pero ofrece una ayuda pagada y muy poco generosa. Entonces, es cierto que a partir de 1936 el Partido Comunista de España levanta vuelo porque llega armamento de la Unión Soviética, llegan espías y llegan las brigadas internacionales. La propaganda franquista, desde luego que hizo muy bien su labor, acusando a la República de caer en manos comunistas. Pero esto es la mentira más grave que han hecho los franquistas, porque el PC es que no tenía apenas raigambre social en la República. La realidad clara es que el PC antes de la guerra apenas tenía 3.000 afiliados en toda España. Y tras las elecciones de febrero, contaron, las últimas elecciones democráticas de febrero, 16 diputados en el Parlamento. ¿Cuál era el peligro comunista? Y además está muy claro, a Stalin no le interesaba para nada la península ibérica, para nada. Precisamente se cargó a Trotsky por su internacionalismo. Stalin tenía muchos problemas en la Unión Soviética como para ocuparse de países tan lejanos como España. Eh,
fue muy renqueante ayudando a España, es decir, sí ofreció su ayuda, pero desde luego la cobró y no tenía ningún interés. Mira, hay un libro maravilloso, Mares de Sombra, que es de nuestra paisana Matilde de la Torre, donde ella refiere con infinita amargura cómo fueron los últimos tiempos de la guerra de España, donde el presidente Negrín estuvo peregrinando y da un discurso en la Sociedad de Naciones que es profético. Les dice Negrín en la Sociedad de Naciones, ustedes ahora no nos ayudan, dentro de poco van a estar donde estamos nosotros en este momento. No pudo ser más profético el doctor Negrín. Se dice que en ambos bandos hubo violencia. Se disculpa la represión con el argumento de que los republicanos también hicieron cosas. ¿Qué nos dices de ello? Pues que sí, que es cierto. En una guerra pasan cosas terribles y sobre todo en la retaguardia, por ambas partes, por supuesto que sí. Pero cuando hablamos de la represión franquista, no nos estamos refiriendo a actos de guerra, sino de la posguerra. La barbarie de este país duró 40 años. Fijaros, en 1964 se asesinó a Julián Grimau por supuestos delitos, porque no hubo ni juicio, ni pruebas, ni nada, por delitos cometidos durante la guerra. 1964. El general Mola excitaba los ánimos de la retaguardia afirmando que había 4 columnas sobre Madrid. Atacaban 4 columnas, pero que sería tomada gracias a la quinta columna, esa que estaba dentro de la ciudad, que se encargaba de encender las luces cuando venían los bombardeos para que bombardearan las zonas, que pasaba filtraciones al bando franquista. Eso generó una histeria tremenda. Claro, después de un bombardeo de la Legión Cóndor, la gente se enfurecía y se hacían verdaderas barbaridades. Pero fíjate un dato. En Canarias hubo aproximadamente entre 2.600 y 3.000 asesinados. En Navarra, alrededor de 3.500. En Baleares, 2.000. En Galicia, 4.700 asesinados. Ninguna de estas zonas padeció guerra. Es decir, ahí, desde el minuto 1 del 18 de julio, estaban en el bando franquista. ¿Por qué se asesinó a esta gente? Hay unas palabras que dice el general Mola, textuales. Hay que sembrar el terror, hay que dejar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Y luego otras palabras del general Yagüe, que dice, por supuesto que los matamos, se refiere a la masacre de la Plaza de Toros de Badajoz. ¿Qué esperaba usted? Le dice al periodista que le interroga. ¿Que iba a llevar a 4.000 prisioneros rojos conmigo, teniendo mi columna que avanzar contra reloj? ¿O iba a soltarlos en la retaguardia y dejar que Badajoz fuera rojo otra vez? Los ametrallaron en la plaza de toros de Badajoz y había riadas de sangre por las calles de Badajoz. O esta del general Yagüe también, que fue la del general Yagüe. Y Franco, que ante un periodista inglés muy afín a su causa, cuando le insiste y le dice que hay una parte de España, la mitad de los españoles no piensan como él, Franco responde, salvaré a España del marxismo, cueste lo que cueste. No me importaría matar a media España si tal fuera el precio a pagar por pacificarla. Estos y otras muchísimas manifestaciones que ellos mismos dijeron fueron hechas por los que organizaron el golpe. El 7 de febrero de 1937 era domingo de carnaval, España estaba en guerra desde el verano anterior. Las derechas ejecutaron con los más sádicos generales de Marruecos. Los fascistas llegan a Málaga y en su avance por Andalucía, dirigidos por Quedo de Llano, quien llama a violar a las malagueñas y asesinar a 10 civiles por cada sorbo de cerveza que él tomara a su llegada a la calle Larios. Y dice en las ondas de la radio, malagueños, maricones, ponedle pantalones a la luna. Hasta 300.000 personas que tomaron el único camino posible de la huida, recordamos, estaban huyendo, mujeres, niños y viejos, por la carretera de la costa hacia Almería. Eran miles y miles de niños los que le caminaban. En el mar se ven 3 barcos del ejército golpista. Uno de ellos es el crucero Baleares, que abre fuego contra la columna de refugiados. Paul Preston
estima que fueron 12.800 civiles asesinados por los bombardeos por tierra, mar y aire. En ese mismo horror que el médico Norman Betune, que pasa con furgoneta hacia Valencia, se para e intenta salvar a los heridos. En su diario cuenta que fue la más terrible evacuación de una ciudad que hayan visto en nuestros tiempos. Bebés en brazos, amamantados por una madre que yace muerta, ancianos que se quedan al borde del camino a esperar la muerte, imágenes que se quedarán en los supervivientes como huellas invisibles de un dolor terrible. Esto fue lo que se llama la desbandá. 17 minutos. Hablamos. Se cita como ejemplo del horror republicano los sucesos de Paracuellos. Cierto, y fue terrible y yo creo que nadie, ninguna persona que admiremos y que queremos una España republicana puede sentir más que dolor por ese suceso. Las sacas de las cárceles madrileñas para asesinar a presos fue algo que ensombreció la historia del antifascismo español, eso no lo duda nadie, como fue también terrible la matanza vengadora que ocurrió en Santander con el Alfonso Pérez de Santander. Pero vamos a puntualizar sobre esta matanza. Se habla de Paracuellos, yo nunca oigo nombrar la figura de Melchor Rodríguez, y aquí le quiero reivindicar. Este era un hombre anarquista que se jugaba la vida cada día impidiendo a pecho descubierto que más de 200 milicianos hicieran las sacas de las cárceles. Consiguió salvar a cientos de vidas. Es cierto también, esto hay que admitirlo, que siendo director de prisiones Venceslao Carrillo, se intentó por parte del mismo controlar las criminales sacas. Y es cierto que cuando el mando pasó a manos de Santiago Carrillo, las cosas se desmandaron bastante. Santiago Carrillo siempre ha afirmado que ignoraba las sacas. Sinceramente, creemos que es muy poco probable que esto fuera así, puesto que él era director de prisiones. Fue un terrible suceso que lloramos. La diferencia está en que las víctimas de Paracuellos del Jarama y todas las víctimas caídas por el bando, es que las primeras tuvieron enterramiento, se las honró, sus familias recibieron reparación y honores, mientras que alrededor de 150.000, todavía a día de hoy, víctimas del fascismo siguen tiradas en fosas comunes sin nombre y sin saber ni quiénes son. Sus madres no pudieron llorar a sus hijos, ni ponerles flores porque las detenía la policía. No se podían ni vestir de luto, porque eso significaba que tenían un asesinado en la familia y eso les podía costar la cárcel. Nadie, a día de hoy, reparó a las víctimas del terror fascista. Y eso no fue una guerra, eso fue represión y exterminio. Eso es la única diferencia. Pero de verdad, y por una vez, que se debe de decir y afirmar que nos duele las víctimas de Paracuellos como nos han dolido las víctimas que se hicieron dentro de la Iglesia, que también ocurrieron esos hechos. Para terminar, ¿puedes hacer una conjetura de qué hubiese pasado de ganar la República la guerra de España? Bueno, esto no es difícil pensar. De haber separado en España a las potencias del eje, es muy probable o es posible que el Führer no hubiera invadido los países que invadió después y se hubiera a lo mejor mantenido dentro de sus fronteras alemanas. O no, eso es una conjetura, ¿no? Pero es factible. En todo caso, de que hubiera seguido adelante Hitler invadiendo países, España, de haber ganado la República, se hubiera posicionado junto a los aliados, porque no nos olvidemos que aunque España fuera bolchevique, como se ha acusado en la propaganda franquista, es que la Unión Soviética era aliada de los países que ganaron la guerra mundial, ¿no? Entonces se hubiera posicionado junto a los aliados y hoy probablemente no estaríamos hablando como estamos hablando todavía, no tendríamos que defender el cambio de nomenclatura de las calles, no tendríamos que defender la cantidad de los derechos que creíamos asentados. Fíjate cómo la ultraderecha francesa ha defendido a su gente del ataque racista de Rajoy. Con mis propios ojos, en una visita a Collioure, contemplé cómo una diputada de la Asamblea francesa, una diputada del Frente Nacional, del partido de Marine Le Pen, junto al alcalde de Collioure, rendían homenaje
Antonio Machado. Y nos recibieron con todo el cariño y todos los honores a las que peregrinábamos en el aniversario del poeta. Y todo fue hecho con un gran respeto. Vuelvo a repetir, ultraderecha francesa. Las derechas españolas, esta es una gran verdad, nacieron del franquismo. Las derechas europeas lucharon contra los socios del franquismo, contra los nazis y contra los fascistas, que fueron los que ganaron la guerra de España. Y esa es la gran diferencia, que seguimos escuchando todavía que los fascistas ganaron en España, aunque yo siempre les recuerdo que perdieron la guerra mundial. Muchas gracias, María, y nosotros nos volvemos a escuchar muy pronto aquí en este podcast. ¿Cuánto tiempo?